Hidalgo. Esta calle lleva este nombre en honor a don Miguel Hidalgo y Costilla, que fue un insurgente y sacerdote mexicano. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Cursó estudios en el Colegio de San Nicolás, Valladolid, hoy Morelia, del que llegó a ser rector. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, Guanajuato. Se preocupó por mejorar las condiciones de sus feligreses, casi todos indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, la cría de abejas y a dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y en su caso, obtener la independencia del país. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende. El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició la gesta independentista y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 personas. Tomaron Guanajuato y Guadalajara, sin embargo, decidieron no ocupar la Ciudad de México. El 11 de enero de 1811, Hidalgo fue derrotado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas. Escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte. Su cabeza, junto a la de Allende y a la de otros insurgentes, se exhibió como escarmiento en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. En su honor, un estado de la República y la ciudad de Dolores llevan su nombre. El 16 de septiembre, día que proclamó su rebelión, se celebra el Día de la Independencia en México. Vicente Guerrero nació el 10 de agosto de 1783 en el pueblo de Tixtla. Sus padres eran humildes campesinos y bajo el sistema de castas el mestizo Guerrero no recibió educación formal. Fue obligado a ganarse la vida trabajando como arriero. Fue el segundo presidente de la República Mexicana y fue un ardiente defensor de los derechos de los indios y un duro opositor de las desigualdades sociales y económicas en su país. Vicente Guerrero vivió durante un periodo crucial de la historia de México. A principios del siglo XIX, la colonia española de la Nueva España se vio convulsionada por la usurpación del trono español por parte de José Bonaparte. Las rivalidades profundamente arraigadas entre españoles y criollos aumentaron repentinamente. Grupos de indígenas encabezados por los padres Miguel Hidalgo y José María Morelos vagabundeaban por el campo y, llamando a la independencia, exigían un lugar en una sociedad dominada por una aristocracia española. Cuando el movimiento revolucionario liderado por el padre Hidalgo estalló en 1810, Guerrero se unió a él. Pronto alcanzó el rango de capitán, demostrando una capacidad táctica superior y un valor excepcional. Sin embargo, bajo el liderazgo del sucesor de Hidalgo,
el padre Morelos, Vicente Guerrero demostró sus cualidades militares. Morelos le encomendó continuar la revolución en el sur. Con armas y suministros capturados de las fuerzas realistas, Vicente Guerrero comenzó a construir su ejército. A pesar de algunos contratiempos iniciales, organizó varios ataques exitosos contra las fuerzas españolas y Morelos lo recompensó al elevarlo al rango de coronel. De una banda de menos de 100 hombres, su ejército se convirtió en una fuerza militante de más de 1000 hombres. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en el año de 1451 y sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente desde Europa, navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste, o sea, hacia América, y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. La caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos otomanos en 1453, tras la toma de Constantinopla, su capital, provocó el encarecimiento del comercio entre Europa y las regiones orientales. Colón aseguraba que había recopilado datos sobre la existencia de tierras habitadas al otro lado del Atlántico. De los mismos deducía que el extremo oriental de Asia se hallaba mucho más próximo a Europa de lo que suponían los cosmógrafos de la época. También era posible que tales informes testimoniaran la presencia de islas que pudieran servir como escalas en un viaje a las Indias. La llegada de Colón a América permitió el desarrollo del comercio y el envío hacia Europa de gran cantidad de alimentos que se cultivaban en estas tierras, como el maíz, el cacao, el tabaco, el pimiento, la calabaza, el tomate, el aguacate, entre otros, y que fueron rápidamente adoptados por los europeos y por el resto del mundo. Los investigadores han estimado que 3/5 partes de los cultivos actuales de todo el mundo fueron importados desde América. En sentido inverso, la expedición colombina conllevó posteriormente la llegada a América de la rueda, el hierro, el caballo, el cerdo, el asno, el café, la caña de azúcar y las armas de fuego, entre otras cosas. En su primer viaje, el navegante alcanzó la isla de San Salvador, llamada Guanajaní por los habitantes. Actualmente son las Bahamas. Después de 2 meses de travesía y visitando luego Cuba y la Española, volvió a España 7 meses después de su partida. En su último viaje solo tardó 1 mes y 4 días en alcanzar las costas de América.
Ignacio Rayón nació el 31 de julio de 1773 en Tlalpujahua, Michoacán. Cursó estudios en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, hoy Morelia, y posteriormente en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México para cursar Derecho. Titulado como abogado en 1796, ejerció su carrera hasta regresar a Morelia a causa de la enfermedad y muerte de su padre, dedicándose a negocios familiares de agricultura y minería. En 1810 se unió en Marabatío a Miguel Hidalgo y Costilla, que estaba iniciando la revolución independentista de los territorios mexicanos del Virreinato de Nueva España. Posteriormente se convertiría en su secretario privado. En Guadalajara se convirtió en secretario de Estado y procuró la formación de un gobierno civil, publicando decretos que suprimían la esclavitud y los impuestos. En Saltillo fue designado jefe del ejército insurgente, recibiendo instrucciones para continuar la guerra. En Chilpancingo formó parte del Congreso instalado por José María Morelos y Pavón. Dirigió la Junta Suprema Gubernativa desde el 21 de agosto de 1811 hasta el 13 de septiembre de 1813. Fue miembro del Congreso de Anáhuac del 13 de septiembre de 1813 a diciembre de 1815. Tras la independencia en 1821, fue tesorero en San Luis Potosí, comandante general de Jalisco y presidente del Tribunal Militar. Ignacio López Rayón murió el 2 de febrero de 1832 en la Ciudad de México. 10 años después de su fallecimiento fue declarado benemérito de la patria. José María Arteaga, capitalino de origen, vino al mundo un 7 de agosto de 1827 y siendo todavía pequeño su familia se trasladó a Aguascalientes, donde José María realizó sus primeros estudios para después dedicarse a la sastrería. En 1846, a raíz de la invasión estadounidense a México, Arteaga, de 19 años, se fue a San Luis Potosí y sentó plaza de soldado en la Guardia Nacional, y al firmarse los tratados de Guadalupe Hidalgo, Arteaga se pronunció junto con otros partidarios que deseaban continuar la guerra, pero cuando el movimiento fue derrotado por las tropas federales, Arteaga regresó a su hogar y abrió un taller de sastrería. 4 años después, en 1852, regresó a las armas como sargento primero del Batallón Activo de Aguascalientes,
y al año siguiente fue promovido al grado de subteniente y a fines de año a capitán. Se puso a las órdenes del general Ignacio Comonfort, con quien llevó a cabo la campaña en Michoacán, siendo ascendido a teniente coronel, y al triunfo de la Revolución de Ayutla fue ascendido a coronel. 2 años después, en 1857, Arteaga fue electo gobernador de Querétaro y como tal, llevó a cabo la puesta en vigor de la Constitución de 1857, además de que tuvo que hacer frente a las tropas conservadoras del general Tomás Mejía que peleaban en la Sierra de Querétaro. El 28 de abril de 1862, Arteaga participó en la batalla de las Cumbres de Acultzingo, en la cual resultó herido en la pierna izquierda, por lo que fue retirado del campo de batalla, y el ejército de Oriente se replegó hacia la ciudad de Puebla, por lo que Arteaga no llegó a participar en la célebre batalla que tuvo lugar en Puebla el 5 de mayo de 1862. Arteaga fue enviado a Jalisco para ocupar el cargo de gobernador que había dejado el general Manuel Doblado el 20 de junio de 1863, permaneciendo en el cargo hasta julio de 1864, tras el avance de las tropas francesas.